El juez Mario Carroza fijó 2 penas de 15 años de cárcel para Mauricio Hernández Norambuena, la máxima sentencia establecida por el Tratado del Mercosur. Vamos a conversar a esta hora con su abogado Alberto Espinosa para conocer las reacciones y los próximos pasos en este caso. Abogado, buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Abogado, bueno, nosotros hemos conversado bastante este último tiempo. El viernes recién pasado, luego de que el ministro rechazara acoger la medida de prescripción, ¿usted no se ponía en este escenario? ¿Lo sorprendió? Más que sorpresa, ha sido decepcionante el fallo del ministro Carroza. Creo que compromete al Estado de Chile en el concierto de las relaciones internacionales. Es grave el fallo en ese sentido porque está desconociendo un compromiso que el Estado chileno adoptó con el Estado de Brasil en relación a 2 puntos. Por un lado, rebajar las penas de presidio perpetuo a una pena inferior a los 30 años o máximo 30 años. En ese aspecto diría yo que el ministro cumple, pero no cumple en cuanto a hacer los abonos correspondientes al periodo que Mauricio Hernández Norambuena permaneció privado de libertad en prisión preventiva con fines de extradición. Y en ese sentido, la información recibida oficialmente por la Cancillería chilena y que ha sido puesta en conocimiento del ministro Carroza, como lo dijo el ministro Teodoro Rivera el día viernes a las 6 de la tarde, indica esta información claramente que se deben imputar al cumplimiento de las condenas en Chile el periodo de prisión preventiva de Mauricio Hernández con fines de extradición que cumplió desde el mes de abril del 2003 hasta el mes de noviembre del 2006. Pero ellos contabilizan 12 días. Carroza, no, lo que le estoy explicando es lo que dice expresamente la información oficial que da el Estado de Brasil a la Cancillería chilena en relación al tiempo de prisión preventiva que debe imputársele a Mauricio Hernández para el cumplimiento de las condenas de presidio perpetuo. Por un lado dice, se debe abonar a esa pena el periodo de prisión preventiva desde abril del 2003 a noviembre del 2006, cuando concluye procesalmente el trámite de la extradición. Y posteriormente agrega 12 días que van desde el 9 de agosto hasta el 19 de agosto de este año, que corresponde al periodo de traslado de Mauricio Hernández desde la cárcel al cuartel policial. Ahora, con fines de extradición. Claro, y entonces, ¿por qué en el gobierno, más bien, no el gobierno, sino que el juez Mario Carroza desconoce estos 3 años? La verdad es que es paradojal el fundamento que entrega el ministro Carroza. Él invoca razones de derechos humanos, invoca la Convención Americana de Derechos Humanos, sostiene que un periodo de prisión preventiva de más de 3 años, como el que cumplió Mauricio Hernández con fines de extradición, es contrario a los principios y valores humanitarios consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, porque estima que fue muy extenso el periodo de prisión preventiva, de manera que no puede hacerse cargo de ese periodo de prisión preventiva para imputarlo al cumplimiento de la condena, porque es contrario a los derechos humanos. Ahora, pero ¿no era parte de la condena que estaba cumpliendo, claro, en Brasil? No, de ninguna manera. El Estado chileno pidió, sin perjuicio, así lo señala en su nota diplomática el Estado chileno en el marco del procedimiento de extradición, solicita sin perjuicio de la situación procesal de Mauricio Hernández en Brasil. Debo entender que esa situación procesal es el proceso por el secuestro de Oliveto. Sin perjuicio de esa situación procesal, solicita que se adopte una medida de prisión preventiva en el procedimiento de extradición. La Corte Suprema de Brasil acoge esta solicitud del Estado chileno y decreta la prisión preventiva con fines de extradición hasta que concluya el procedimiento de extradición. Esa decisión se adoptó en abril del 2003 y el procedimiento de extradición concluyó en noviembre del 2006. Sin embargo, el ministro Carroza
desconoce la valoración jurídica de esta decisión del Tribunal Supremo de Brasil, lo que hace, a mi juicio, incurrir en un acto ilegal, arbitrario, y compromete además al Estado de Chile en el cumplimiento de una obligación de carácter internacional adquirida con el Estado de Brasil. Ahora, abogado, bueno, van a ser las razones que ustedes van a esgrimir para apelar, me imagino, a recurrir con los recursos que tenga ante la Corte de Apelaciones, incluso llegar a la Suprema. Efectivamente, nosotros esta es una sentencia complementaria, una sentencia definitiva, de manera que tenemos el recurso de apelación y posteriormente podemos recurrir también a la Corte Suprema por la vía procesal correspondiente. Ahora, pero no sé, lo máximo que ustedes podrían rebajar la pena serían de estos 3 años. Ya no se habla de que Mauricio Hernández Norambuena pase 11 años en la cárcel aquí en Chile. Estamos hablando de por lo menos 23, 24 años. No, yo no quiero entrar en los cálculos de pena de Mauricio Hernández y de cumplimiento de la pena de Mauricio Hernández, porque naturalmente en Chile, dentro de su ordenamiento jurídico, contempla una legislación de orden penal que apunta a la rehabilitación de los presos, como es la ley, el decreto de ley sobre la libertad condicional, la ley sobre libertad condicional, y de manera que porque esto todavía está resulta prematuro, claro, sujeto a beneficios carcelarios posteriores. Perfecto. Efectivamente. Ahora, abogado, usted, pensando en el hipotético que llegara a la Suprema y pensando que el juez Mario Carroza es uno de los 5 postulantes a la Suprema, ¿pudiera topárselo en la Suprema? ¿Usted cree que la decisión tiene que ver con esa posibilidad también de acceder a la Corte Suprema? Lo habíamos conversado con anterioridad. Yo quiero pensar que no, digamos, sería muy desastroso que el ministro Carroza hubiese fallado en función de esta postulación a la Corte Suprema. No obstante, la congruencia que existe entre el fallo del ministro Carroza y la opinión emitida por el ministro de Justicia, diría yo, ahí no hay ninguna diferencia. Por eso, pero no puedo usted pensar con eso? y no tengo antecedentes. No tengo ningún antecedente. Yo sigo confiando en la independencia y la imparcialidad del ministro Carroza. Solamente pero usted llamo la dice que le llama poderosamente la atención esta esta coincidencia. Desde luego, pues. ¿Cómo no me va a llamar la atención si cuando se solicita y se requiere del Estado de Brasil, le informa al Estado chileno cuál es el tiempo de prisión preventiva que debe ser imputado al cumplimiento de las condenas acá en Chile? El ministro Carroza las ignora, las desconoce, no las aplica y dicta un fallo absolutamente coherente con las opiniones que había emitido el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Entonces, yo eso es todo lo que puedo señalar, digamos. Yo no puedo dudar de la imparcialidad ni la independencia, y está lejos de mí pensar que el ministro Carroza, ¿no es cierto?, hubiera actuado bajo presión. Yo sigo confiando en que él ha actuado con independencia, con imparcialidad, pero en forma absolutamente equivocada y al margen de la ley. ¿Cuáles son los plazos que usted tiene para presentar los recursos? El recurso de apelación, por tratarse de un procedimiento especial, está sujeto a un plazo de 24 horas. Pero hasta el minuto yo no he sido notificado de la sentencia, así que ese plazo empezará a correr una vez que yo sea notificado legalmente de esta resolución. Muy bien. Abogado, muchísimas gracias por conversar nuevamente con nosotros en este caso que, claro, ha ido cambiando ya rápidamente, y por eso queríamos conocer su impresión y los pasos que va a dar en un caso que además es importante desde el punto de vista político. Alberto Espinosa, gracias nuevamente. Buenas tardes. Gracias a usted, Matilde. Estamos confiados que vamos a revertir esta situación. Buenas tardes.